Bueno, muchachos, entonces, hoy vamos a hablar de la historia global y nacional del siglo XX en Colombia y en el mundo. Y eso es muy bacano, pues porque vamos a hacer un recorrido histórico de los eventos históricos que son más recurrentes que a ustedes les pregunten en el examen. Entonces, vamos a ver si podemos salir como de estos temas rápido y si nos queda tiempito, pues podemos hacer un momento preguntas chéveres. O sea, como preguntas filtradas de sociales, las podemos hacer un rato y miramos a ver si podemos, pues, algunas. Entonces, pues nada, siéntanse en total tranquilidad de participar, siempre este es un espacio seguro, siempre si ustedes quieren cuestionarme algo, preguntarme algo o simplemente como aportar algo a lo que estamos discutiendo, pues muy chévere. Y pues lo que les decíamos antes, como chévere que participen, igual nosotros vamos a estar viendo eso, pues porque Gabo Martín y yo vamos a sortear una cuenta de Netflix. Entonces, pues para que lo tengan presente, si se la quieren ganar, chévere que participen también. Y pues nada, eso, como de verdad es un espacio, es un espacio tranquilo. No, pues por lo menos para ciencias sociales, no. Con que uno sepa que X es 20 y los palitos atrás restan y los palitos adelante suman, todo bien. Y ya, y X es 10. ¿Listo? Entonces, pues nada, empecemos. Empecemos. Entonces, más o menos de qué temas vamos a hablar hoy, pues vamos a hablar de unos temas generales que tienen que ver con la historia a inicios de siglo, las primeras revoluciones que hubo tanto en el continente como en Europa y en el resto del mundo, y luego pues cómo eso fue evolucionando eh, en guerras más grandes, ¿sí? Entonces, pues nada, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, luego la Gran Depresión, pues, esa no es una guerra, pero ahora vamos a hablar bien cómo funciona eso, y los derechos de Martin Luther King en los 60, que también fue un movimiento muy importante y que ha sido muy recurrente en el examen, y en general un poquito de historia de Colombia, pues para que ustedes pues puedan, digamos, tener más presente qué es lo que les va a salir en la prueba sobre eso. ¿Listo? Eh, todos los hechos históricos aquí yo no los seleccioné a dedo, simplemente los seleccioné pues porque son los que más recurrentes salen en el examen y que en la última prueba pues han salido bastantes, que son los derechos de los afro y poblaciones vulnerables y en general Revolución Mexicana y Segunda Guerra Mundial son muy recurrentes también. Entonces pues para que lo tengan presente. Claro, un sí ahí en el chat si está claro qué vamos a ver, qué no vamos a ver y por qué no lo vamos a ver en general. ¿Sí? Listo. Bueno, súper bien. Súper. Bueno, entonces sigamos, démosle. Entonces, la Revolución Mexicana. ¿Qué han escuchado ustedes de la Revolución Mexicana? Como, ¿qué les suena? ¿Qué se les viene a la mente cuando alguien les dice Revolución Mexicana? O sea, ¿qué han escuchado o si han leído algo o si en el colegio han visto algo? Pancho Villa, bien, movimiento obrero, también fue muy importante, pero además del movimiento obrero también hubo otro tipo de movimientos. ¿Cuál se les ocurre? Sí fue un movimiento obrero muy importante, pero también hubo, muy bien, Oscar, el problema de la Revolución Mexicana gira en torno a la tierra, los campesinos, exactamente, esos son los campesinos, y reformas agrarias. Muy bien. O sea, en general, la mayoría de cosas que ustedes dicen están súper bien, ¿sí? La Revolución Mexicana, sí, inicialmente es una revolución en contra de un poder dictatorial, es decir, una persona que llevaba en el poder ya varios años, ya estaba atornillado en el poder y ¿alguien sabe cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama ese mandatario que querían sacar los campesinos? Porfirio Díaz. Sí, ese es Porfirio Díaz, exacto. Entonces, pues Porfirio Díaz llevaba ya mucho tiempo en el poder, se había perpetuado bastante, eh, y pues los campesinos estaban muy descontentos porque era un tipo, pues que los veía a ellos, que veía al campesino, que veía al indígena como pues una persona inferior, que no merecía los mismos derechos que cualquier otro tipo de personas. Entonces, Porfirio Díaz tenía un tipo de, como de cultura aspiracional, como de para mí, en México tenemos que comer harina y no tortillas, por ejemplo, porque los indígenas comen tortillas, que eso es a base de maíz, y el maíz se embrutece. Y Porfirio Díaz tenía como un proyecto de país muy diferente al que quería pues la mayoría del pueblo, que eran los campesinos, los indígenas, los obreros, etcétera.
Y en pocas palabras, sí, eso se da más o menos por una pelea por la tierra, ¿sí? La Revolución Mexicana ocurre de 1910 a 1917. Y es importante pues que tengan presente esa fecha, porque ahora lo vamos a ver más adelante en el siguiente hecho histórico, pero 1917 es el inicio de otro hecho histórico importante para el mundo, y ya lo vamos a tener presente. Pero bueno, entonces sí, en pocas palabras, con Porfirio Díaz en el poder, había muy poquita democracia, había una prolongación del poder, el tipo se había atornillado un montón, ¿cierto? Había una ausencia de una reforma agraria digna. Qué es una reforma agraria? ¿Qué entienden ustedes por reforma agraria? Como distribuir las tierras, porque se encontraban concentradas en pocas manos. Sí, 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 bien. Esto es, digamos, como el eje central de las reformas agrarias, casi siempre es ese. Pero ¿qué más incluye? ¿Qué se les ocurre? Una redistribución de las tierras. Sí, 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 una redistribución, pues pasan de quienes tienen las tierras muy concentradas, como decía Santi, a las manos de, pues probablemente campesinos que no tienen tanta tierra, a las manos obreras, etcétera, etcétera, etcétera. Redistribuir de forma más equitativa eh, la tierra, ¿cierto? Pues porque quien tiene la tierra tiene poder, la puede trabajar, la puede sacar adelante, es muy bueno. Bien, sí, se cambian las leyes de la tenencia de tierras y pues la forma en la que se produce valor a partir de la tierra. Entonces, sí, un campesino podía tener un pedacito de tierra, un lote chiquito, pero pues si ese lote está por allá en un matadero, en una loma muy grande y está muy inclinado, pues ¿qué puede hacer el campesino con esa tierra? Una reforma agraria incluye todo eso, puede reestructurar la forma en la que están las relaciones, digamos, en torno a la tierra y en general además, pues también cambiar la forma en la que se redistribuye, cambiar las condiciones laborales para los campesinos, ofrecerles salarios más dignos. En general, todo eso incluye una reforma agraria. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que los campesinos en México estaban reemputados porque pues a ellos no se les había dado una tierra digna nunca, o sea, nunca se les había dado una tierra. La mayoría de la tierra estaba concentrada en un pequeño porcentaje de la población. ¿Ustedes saben en Colombia cuántas personas tienen la tierra? O sea, cuánto es el porcentaje de personas que tienen toda la tierra en nuestro país? Como un 20%. Más, mucho más. Perdón, menos personas tienen la tierra. La tierra está concentrada en un pequeño grupo de personas. ¿Cuánto creen que es? 8%. Menos. Un Un 5%. 5%. Sí, cerca del 4 o 5%. Solo el 4 o 5% de personas en el país tienen el poder sobre todas las tierras del país. ¿A ustedes eso les parece lógico? ¿Les parece coherente? Es muy triste, es muy triste. En Colombia nunca se ha hecho una reforma agraria digamos, del estilo de otras reformas agrarias que han ocurrido, por ejemplo, en México o que han ocurrido en otros países. Y por eso es que en Colombia, pues hay grandes problemas de desigualdad social. ¿Sí? Uno va y mira las situaciones, digamos, de desigualdad, de pobreza, en las partes más pobres y rurales del país y se encuentra con que, en efecto, pues hay unas condiciones muy desiguales para esas personas. Y eso se debe a que no tienen la tierra. Quien tiene la tierra, listo, la puede sacar adelante, puede producir, puede generar plusvalía, ganancias a partir de la tierra. Pero si no hay quien pueda producir la tierra, si no hay tierra que yo pueda producir, pues como campesino me quedo en la pobreza. Y eso pues les estaba pasando a los mexicanos, ¿cierto? Pero, Además, profe, igualmente a los campesinos que tienen tierra, igualmente les pagan muy poquito a comparación de lo que venden acá. sí, es verdad, es verdad. Y si ustedes van y miran, quienes sacan la mayor cantidad, digamos, de plata en los fletes o en los intercambios de, digamos, de traer, por ejemplo, los plátanos del Urabá antioqueño a Bogotá, pues esas personas se les paga bastante, pero al campesino se le paga muy poquito por los plátanos que cosecha. Y es muy miserable. Entonces, pues todos esos cambios pues eran los que estaban también abogando en ese entonces, en 1910, en México, ¿sí? Lo mismo pasa, sí, lo mismo pasa. Lo que pasaba también para ese entonces es que en general había una campaña pues grande de alfabetización eh, en México. Todo esto es como esa cuestión de Porfirio Díaz, como de llegar a un progreso
europeo, ¿sí? Entonces, eso pasó mucho en Latinoamérica, que la mayoría de los dirigentes para ese entonces, pues ellos decían como, no, pues pucha, uno mira a Latinoamérica y todo es pobreza, desigualdad, atraso, ¿por qué será? Pero uno mira a Europa, la gente blanca digamos, come bien, tiene otras prácticas sociales y esa gente sí progresa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que imitar esas prácticas europeas sobre progreso. Y eso empezó a hacerlo, pues, Porfirio Díaz. Entonces, Porfirio Díaz instauró campañas de alfabetización, instauró un montón de reformas, pues, digamos, tratando de imitar ese progreso, pero esas reformas eran dañinas para quienes, pues, estaban en la mala, los más pobres, los campesinos, los indígenas, ¿cierto? Aún así, pues ellos tenían una mayor conciencia sobre los derechos sociales. Ya podían, digamos, interpretar y leer mejor, ya, digamos, habíamos llegado a un punto de, entre comillas, muy entre comillas, como de globalización, como de donde ya había una interconexión sobre, bueno, pues, pucha, en otros países a los campesinos sí los tratan bien porque aquí en México no. Y eso va a llevar a que los campesinos, pues de alguna forma, pues se levanten y digan, no, esto que está ocurriendo en México no es democracia, esto que está ocurriendo en México no es justo para los campesinos, no es justo para los indígenas. A los indígenas se les llegó a prohibir comer maíz por lo mismo, porque se creía que el maíz degeneraba, que el maíz pues embrutecía. Lo mismo, no sé si ustedes han visto como esa campaña acá en Colombia que hubo en algún momento de la historia que decía, no tome chicha, porque la chicha embrutece. ¿Sí la han visto? ¿La han visto como esa publicidad o en No, general? profe. Eso ocurrió en ese momento en México también. Y muchos de los indígenas pues estaban indignados porque el maíz no solo es una cuestión cultural y tradicional, pues, sino que también responde a unas creencias pues de los indígenas. Entonces, pues nada, muy emberracados, indígenas, campesinos y obreros, pues se alzan en las armas y dicen, vea, la única forma en la que nosotros podemos salir adelante, la única forma en la que nosotros podemos cambiar las cosas es mediante una revolución armada, porque si no, a nosotros, a los pobres, no nos van a poner cuidado, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ellos se alzan por las armas, ¿cierto? Y le declaran la guerra al gobierno de Porfirio Díaz. Esto es, en pocas palabras, la revolución de 1910. ¿Qué logra esa revolución? Bueno, pues la revolución logra varias cosas. Logra un importante cambio social, ¿sí? Eric Fest quiere ver que ustedes puedan ver cuáles fueron las transformaciones en torno a la Revolución Mexicana, por qué fue importante, qué logró hacer, ¿cierto? Y la Revolución Mexicana logró hacer varias cosas. Primero, consiguió el derecho agrario, ¿sí? Los derechos laborales, la educación, la salud, en general la libertad de prensa y los derechos políticos. Un montón de derechos sociales que antes campesinos, indígenas y obreros no tenían, ¿sí? Además, cambió la identidad nacional de México. Decía, pues porque antes Porfirio Díaz decía, bueno, nosotros queremos imitar lo europeo, queremos imitar lo que es exterior, porque si esa gente se comporta de esa manera, no sé, les pongo ejemplo, como que baila tango, baila música refinada, come música refinada, pues entonces esa gente, pues eventualmente, pues progresa, pues hagamos lo mismo, ¿sí? Y pues eso fue lo que empezó a hacer México hasta la revolución. La revolución dijo, no, eso no es la identidad nacional mexicana. Y desde ahí se reivindica todo el asunto de la cultura. Nomás miren como en internet, como muralismo mexicano, y se van a dar cuenta como de todas las diferencias que hay en torno a una cultura antes de la revolución y una cultura después de la revolución. Entonces, por ejemplo, si yo les digo México, o sea, solamente la palabra México, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? O sea, puede ser una imagen, una comida. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo les digo México? Los tacos, bueno, bien. Los tacos, la mayoría de cosas, ¿a qué están hechas? ¿De qué están hechos? Pues de tortillas de maíz. El Día de Muertos es una tradición no europea, no exterior, es una tradición autóctona e indígena, ¿sí? La mayoría de los nombres en México, la mayoría de los nombres y comidas incluso en México, pues tienen una raíz indígena, ¿sí? Todas las recetas de cocina en general también tienen raíces indígenas. Entonces, miren cómo en México una revolución logró transformar toda la forma en la que se construía la identidad nacional de un país. Lo cambió por completo, o sea, y fue de verdad muy loco. En México usted va y mira, por ejemplo, no sé si saben cómo quién es, bueno,
como, no sé si saben de las recientes elecciones en México. ¿Han escuchado qué pasó con eso? Creo que ganó fue una mujer, que es por primera vez que una mujer llega al poder en el país mexicano. Sí, es correcto. Ella se llama Claudia Sheinbaum, pues no me acuerdo el apellido, pero es Claudia, y ella es del partido Morena. Y pues Morena es un partido de izquierda, del que ya venía el anterior gobernante. Y la otra, digamos, su contrincante también era una mujer y se llama Xochitl. Bueno, Xochitl, pues yo no sé pronunciarlo, pero es un nombre indígena. Entonces, dense cuenta cómo toda la cultura se reivindica en torno a lo indígena. Por eso la revolución también es muy importante. Eh, Hay otras reivindicaciones culturales también muy importantes, los murales, la forma en la que ellos pintan sus días de muertos, la forma en la que representan su cultura, se volvió, mejor dicho, un ícono. Y ese ícono, pues, se conoce como el movimiento indigenista. Entonces, en México, pues, el indigenismo se volvió factor de identidad nacional, se volvió orgullo de identidad nacional y pues se volvió principio de arte, cultura, eso es en todas las cosas que hemos venido hablando, la comida, los nombres, los museos, todas las cosas que se empiezan a valorar, pues parten de ahí, ¿cierto? ¿Qué más hubo? Una reforma religiosa, educativa y en general un cierto antiimperialismo, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Pues Porfirio Díaz, nuevamente con esta idea de lo exterior es lo bueno, lo interior es lo malo, pues trató también de instaurar ciertas reformas educativas y religiosas en México, ¿no? Pues que no era lo que, no era lo más apropiado para el pueblo, ¿sí? Es como imponer yo un modelo extranjero a una cultura y una sociedad muy diferente, que pues no está de acuerdo con esas aspiraciones sociales y demás, ¿sí? Ya les explico qué es antiimperialismo, eso también es muy interesante y lo podemos ver como para una próxima clase como de ideas políticas y sociales, teorías políticas, sociales y económicas. ¿Sí? ¿Les gustaría una clase de eso? Uy, sí. Sí, profe. Listo. ¿Qué, profe? Pues miren, hagamos algo. Si acabamos esta, pues yo prometo que la podemos hacer de una y si no, la programamos para el próximo sábado. Pero les prometo que sí la hacemos. Entonces sí, pues nada, ¿qué logró? Pues eso, una reforma religiosa, sí, ya no es solo va a haber catolicismo en México, sino que ahora es, bueno, va a haber en general una mayor diversidad de religiones y de opiniones políticas. Y la educación ya no la va a ofrecer la iglesia. Vean, en Colombia pasó algo muy, muy loco. ¿Ustedes saben por qué la mayoría de colegios en Colombia son privados? ¿A alguien se le ocurre por qué ocurre eso? En otros países no es así. Por ejemplo, en Alemania la mayoría de colegios son públicos, en Chile también los colegios son públicos en su mayoría, pero ¿saben por qué en Colombia los colegios la mayoría son privados? ¿Por qué creen que podría haber pasado eso? Porque la iglesia manejaba la educación así, no sé. Sí, 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 exacto. La iglesia manejaba la educación hasta cierto punto y la iglesia era quien tenía, pues en general, el monopolio de la educación. O sea, aquí el Estado en Colombia siempre dijo, vea, iglesia, usted se va a encargar de la educación. Usted abra colegios, usted abra conventos, usted abra digamos, como las universidades. eh, y ya, o sea, eso es la iglesia. Por ejemplo, la Universidad del Rosario parte de ahí, de una creación religiosa, ¿cierto? Y en general, Profe, una pues, pregunta. ujú. Pero eso solamente cobijaba pues a las grandes élites, ¿cierto? Sí, claro, no cualquiera podía entrar a un colegio, por ejemplo, cristiano, católico. No, católico no, era muy difícil que una persona, digamos, como pobre pudiese entrar a ese tipo de colegios. Pero ya vamos a ver que años después la iglesia pues cambia de alguna forma su forma de pensar y dice, no, vea, en América Latina y en general en el mundo hay una pobreza, una desigualdad horrible. Y la iglesia no puede ser indiferente frente a esas causas. Entonces, la iglesia se vuelve, digamos, como que adquiere cierta conciencia social y ahí es donde nace como este tema de ayudar al prójimo, ayudar a quien más lo necesita. Esto ocurre como en el Concilio Segundo del Vaticano, que es más o menos como pues esa reforma religiosa que hace que la iglesia se preocupe por el más pobre. Y ahí ya vamos a ver eventualmente pues que la iglesia sí va adquiriendo pues cierto carácter social, pero antes no, la iglesia era pues quien pudiese pagar un colegio
tenía que ser un colegio católico porque el único que lo ofrecía en el pueblo, por ejemplo, era la iglesia, y era caro. Entonces, pues en buena medida la privatización de la educación pues se ha dado en Colombia porque se le entregó a la iglesia pues esa capacidad de administrar una educación privada. Y el Estado no hizo nada por, pues como por crearle competencia con una educación pública. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso siempre hay como muy grandes diferencias entre una educación privada y una pues pública en general en Colombia. Pero bueno, el caso es que en la Revolución Mexicana lograron eso y fue muy valioso, pero ocurrió algo malo, ¿sí? Ocurrió algo malo en la revolución. Entonces, ¿cuál era el problema de la revolución general que ya hemos hablado? En general, el más importante, el que más les dio rabia a los campesinos, ¿cuál era? Ah, La tierra, Sí, y ellos querían una reforma agraria. Vean, durante años ellos intentaron hacer una reforma agraria después de haber derrocado a Porfirio Díaz, después de haber acabado con las élites en el país, después de haber hecho un montón de vainas, ellos trataron de hacer una reforma agraria, pero no se pudo. No lograron ponerse de acuerdo, no hicieron una reforma agraria, ¿sí? Porque quienes terminaron en el poder, pues digamos que de alguna forma se volvieron élites también. Entonces, hagan de cuenta que estamos aquí, pues todos, los 78 que estamos en la reunión. Y pues nada, el día de mañana, pues yo me vuelvo un autoritario. Me dan ganas aquí de hacer lo que yo quiera y me atornillo y bueno, etcétera. Y ustedes se rebelan. Santiago me derroca, ¿sí? Santiago me derroca, Grace me derroca, Dayan me derroca, y ustedes pues eventualmente pues empiezan a administrar el gobierno, pero ustedes también se atornillan en el poder, se quedan otros 10 15 años, uy, esto de gobernar está como chévere, aquí hay una plática buena, y tampoco le cumplen a las demandas por las que alguna vez lucharon, que fueron las del derecho agrario y la reforma agraria. Entonces, ¿qué pasó? A Porfirio lo derrocaron, pero los campesinos y la gente que se quedó en el poder no logró concretar una reforma agraria, y no lo hizo en mucho tiempo, ¿sí? Entonces, eso pues es complicado. Bueno, entonces para ver si quedó claro, vamos a hacer una preguntita, ¿listo? ¿Quién me ayuda ahí leyendo? Uy, a ver, levanten la mano si quieren ¿puedo leer. leer? Levanten la mano. A ver, dale, Santi. Ok, dice, Revolución Mexicana. Un intelectual hace el siguiente análisis de la Revolución Mexicana. Ocurría a comienzos del siglo XX. La burguesía del país, de los países atrasados, es incapaz de transformar la sociedad por los vínculos que tiene con los terratenientes e imperialistas. Los industriales poseen vastas extensiones de tierras en el país, de las cuales muchas están hipotecadas por los bancos. Los terratenientes invierten en la industria y todo, a su vez, está amarrado y vinculado al imperialismo, una red de intereses creados, opuestos a cualquier cambio sustancial. Aunque en Rusia en 1917 era un país atrasado como México, su revolución triunfó liderada por el proletariado. En el caso ruso, a diferencia del caso mexicano, el proletariado conquistó el poder a la cabeza del campesinado y de la mayoría de la nación. Además, no se detuvo tras expropiar a los terratenientes, unir a la nación y expulsar a los imperialistas, sino que pasó inmediatamente a las tareas socialistas de la expropiación de la burguesía y el establecimiento de un Estado obrero. Esta era la única manera en la que el enorme potencial de la Revolución Mexicana pudo haber desembocado en una transformación social completa. Ahí sigue, Santi. Ok, dice. Revolución Mexicana dice, la debilidad de la Revolución Mexicana era la debilidad de la Revolución Campesina. El campesinado era suficientemente fuerte como para derrocar el orden existente, pero no para imprimir su sello en el destino histórico de México. Ha sido una clase que puede ser manipulada y engañada. Durante la mayor parte de la historia, el destino del campesinado ha sido jugar el papel de subalterno de la burguesía, quien lo ha usado de anete para eliminar sus enemigos feudales e instalarse ella misma en el poder en última instancia.
El resultado de la lucha se decide en las ciudades y no en las dispersas áreas rurales. En México, finalmente, la revolución fue secuestrada por la burguesía y sus representantes políticos. El nuevo gobierno burgués hacía llamados a los campesinos para que aguardaran pacientemente una reforma agraria. Estos llamados llegaban a oídos sordos. Los campesinos habían oído muchas veces promesas vacías de los hombres en el poder, quienes fingían defender los intereses del pueblo campesino. Listo. Leamos la pregunta y ya antes de que les mande la votación, bueno, pues no, nada. Leamos la pregunta. Dice, ¿cuál de los siguientes conceptos usa el autor en el análisis de la situación interior? A, militarismo civil. B, revolución social. C, reformas sociales. O D, contrarrevolución. Entonces, acuérdense, ¿qué es mejor dicho, qué es la mexicana? Y ya les mando la votación. Y ahorita volvemos a donde me dijo Samantha para revisar eso rapidito. Profe, perdón, ¿qué es el militarismo? El militarismo en general, pues es cuando uno, pues, cuando la sociedad civil, ¿sí? Se une en una misma causa y, pues, digamos, arma un grupo militar. Entonces, en Colombia, una forma de militarismo, pues que no es la más apropiada, pero igual ocurrió, es el paramilitarismo, ¿sí? Porque, pues, un grupo de la sociedad civil se une, se alza en las armas para defender unos intereses de ese grupo específico, ¿sí? Me voy a entender como solamente ese grupo individual. Angie, Ok, profe, muchas gracias. listo. Oigan, ¿no le sale la encuesta? Sí. Ah, sí, acá está. No sé, ahí debería salir. Bueno, 20 segunditos y más. Voten, 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 voten. Para poder pasar a la siguiente. Hasta el momento les parece que ha quedado claro, que he sido claro en las formas que explico. ¿Hay alguna pregunta? Lo que sea. Yo creo que como de mis eventos históricos, ese es como el meme de mi imperio romano, pero mis eventos históricos más, como de los que más me gustan, la Revolución Mexicana me parece uno muy chévere. O sea, me parece que fue una revolución muy completa y que fue, digamos, muy concreta en todo lo que hizo y nada, pues para que ocurriese eso a tan temprana edad, me parece alucinante. O sea, en Colombia, imagínense, no hemos podido hacer una reforma agraria y no la hemos hecho desde hace un montón de años, eh, pero México ya estaba pensando en eso para 1910 y me parece muy loco. Entonces, pues nada, sí. Uy. Pues una reforma es, en general, una forma de usar el poder para poder cambiar la institución o para cambiar las reglas sociales que tenemos. Entonces, por ejemplo, si nuestra regla en general como sociedad eso es un contrato social. Nosotros pues nos reunimos, en general aquí, ¿cuántas somos? Somos como 80 personas, nos reunimos las 80 personas y nosotros vamos a decidir, pues en general, si les parece bien que la tierra solo la tenga el 4%. Entonces, si todos estamos de acuerdo, listo, ahí está, se crea una norma social. Pero esa norma social, así como nosotros la creamos, pues también podemos deshacerla, modificarla, cambiarla, reformarla. Entonces, una reforma es la capacidad para poder, eh, pues para poder cambiar una norma social, para poder cambiar una institución o para poder cambiar una situación, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, cuando este gobierno dice que hay problemas en el sistema de salud, ¿qué quiere hacer? Pues una reforma al sistema de salud. O cuando dice que hay problemas en la forma en la que se ha pensado la pensión, pues dice que quiere hacer una reforma pensional, ¿sí? Burguesía, pues en general burguesía es la clase social burguesa, la clase social alta, las personas más ricas, ¿sí? Entonces, cuando habla de la burguesía y el campesinado, pues son como esos dos opuestos, ¿no? Quienes en México eran los burgueses eran los más ricos, Porfirio Díaz, esa gente que estaba en el poder, que tenía un montón de plata. Y el campesinado o el proletariado, las personas más pobres, ¿sí? Eso es como un eje de análisis marxista. Y burocracia, yo también quisiera ser burgués. Ayer vi como un meme que decía como, qué rico ser gomelo y no tener que preocuparme por, y una lista como de un montón de cosas, y decía como, y solo vivir, y ya, y yo, oh, si yo quisiera. Y burocracia, ¿qué es? Pues burocracia es todo ese proceso que tiene que haber en general pues para que se surta un trámite. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado como, no, es que la burocracia es, ¿qué? ¿Buena o mala? ¿Qué han escuchado de la burocracia? ¿Que es buena o que es mala? No, esa vaina es muy burocrática. Esa burocracia nos está jodiendo. No, y fui a hacer un trámite y me demoré 5 horas. Esa burocracia. Pues la burocracia es como todos esos procesos de trámite que se dan entre un procedimiento. Entonces, por ejemplo, hagan de cuenta que ustedes mañana quieren sacar su cédula de ciudadanía. Entonces ustedes van a la registraduría y la registraduría le dice, no, espere, es que eso no lo hacemos nosotros. Usted tiene que ir a, supongamos, la oficina de cédulas de ciudadanía. Vaya allá y allá le soluciona. Entonces, usted vaya y le dice, ah, sí, nosotros lo hacemos. Pero se demora 5 días porque yo tengo que mandar a otra empresa a que me plastifique la cédula, ¿sí? Entonces, esa es la burocracia, como la especialización del trabajo en la función pública. Y pues, Hola, profe, ¿me escuchan? Acá todos. sí. Y pues por un lado es Profe, buena. es que, profe, una preguntita. Es que lo que pasa es que mi mamá no se pudo entrar a la reunión. Entonces, es que el computador, como, o sea, como yo no di entrar, pero no la deja entrar. Entonces, desde el celular, ¿sí, profe? Sí, tranqui, tranqui. Entonces, sí, la burocracia es eso, como la Ok. especialización de los trabajos en general. eh, para mucha gente es mala porque demora los trámites, hace más ineficiente las cosas. Para mucha gente es buena porque se especializa el trabajo que hace cada una de las entidades y además de especializarse el trabajo que hace cada una de las entidades, pues en general hay procesos de transparencia democrática. Como imagínense que todos los trámites los hiciera una sola entidad. Pues no sé, tal vez no sería lo mejor. Esa entidad puede no estar lo más capacitada para hacer todos los trámites sociales, se puede sobrecargar. Entonces, en general, de la burocracia, la mayoría de veces y contextos en el que se nos presenta en la vida y en el ICFES es que es mala, porque tiende a demorar los procesos, ¿sí? Pero en la vida real, pues la burocracia es una forma de dividir tareas, ¿sí? De Camila, tú vas a hacer esto, Santiago, tú vas a hacer lo otro, fulanito, vas a hacer lo otro, Grace, lo otro, y así sucesivamente. Entonces, pues, en general, pues sí. Bueno, ya finalizó la votación para que podamos ver los resultados. Efectivamente, aquí la respuesta correcta es revolución social, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó en México? Pues una revolución social, ¿sí? ¿Por qué es una revolución social? Porque quienes se revolucionan, pues, digamos, lo hacen por causas sociales, por causas de desigualdad, por causas de pobreza, ¿cierto? Porque son quienes tienen una posición menos favorable en la sociedad. ¿Que quiénes son ellos? Pues los campesinos y los indígenas y los obreros, ¿sí? Militarismo civil no, porque como yo les di en el ejemplo, el militarismo civil es un grupo pequeño de personas que se arma para una causa personal o, digamos, individual, y la revolución es una revolución, digamos, de un colectivo grande, ¿sí? Es decir, no solo ocurrió con 5 indígenas, ocurrió con todos los indígenas, todos los campesinos, en buena medida se alzaron en las armas por el interés común de todos los campesinos, no de un grupo en específico, ¿sí? Reformas sociales. Ojo, si bien el autor sí habla de reformas, si bien habla de cambios, ¿sí?
la mayoría, el eje central de la revolución, pues es una revolución social, ¿sí? Y él habla de que al final la revolución, ¿qué es lo que quería hacer? Pues una reforma agraria, pero no la logró surtir. Entonces, pues luego vamos a ver. ¿Y contrarrevolución qué sería? Pues contrarrevolución es que digamos, que Porfirio Díaz hubiera dicho como, uff, se me alzaron en armas los campesinos, se me alzaron en armas los indígenas, pues entonces yo voy a hacer otro proceso de contrarrevolución, digamos, como una respuesta a la revolución. Y pues no nos están hablando de esa respuesta, sino en general, como del este. ¿Queda clara esa pregunta, muchachos? ¿Sí? Sí, Ahí profe. Sí, en señor. el chat. ¿Puede poder descartar la C, por favor? Sí, ya voy. Entonces, uy, esperen, volvemos aquí un momento. Listo. Entonces, él habla de la Revolución Mexicana, ¿no? Y entonces él habla, pues, de la revolución como un proceso de cambio, ¿sí? Entonces, ¿qué estaba pasando en México para ese entonces? Los terratenientes tenían una red muy grande de tierras, ¿cierto? Y eso no se reflejaba en el bienestar, pues, de los indígenas, los campesinos y demás, ¿cierto? Se necesitaba un cambio sustancial. Entonces, él, bueno, esto lo hace como una comparación de la Revolución Rusa con la Revolución Mexicana, y en la Revolución Rusa dice que sí se pudo conquistar la cabeza del campesinado y de la mayoría de la nación, y además se expropió a los terratenientes, ¿sí? Entonces, nos está hablando de cambios sociales, de una revolución social. Revolución en México en 1910, como la revolución en Rusia en 1917, son grandes revoluciones sociales, porque la mayoría de cambios que hay son sociales, ¿sí? Tenencia de tierra, desigualdad entre clases pobres y clases muy ricas, entre burguesía y proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Un terrateniente es una persona que pues tiene muchas tierras, entonces que tiene, por ejemplo, no sé, como 50 hectáreas de un lote súper grandísimo, bueno, no sé, como muchas hectáreas, ¿sí? Pues es una persona que tiene mucha tierra. Eh, entonces, pues sí. En México finalmente revolución fue secuestrada por la burguesía. ¿Cuál revolución? Pues la revolución social inicial, que era la de los indígenas, los campesinos, el proletariado, que eran los más pobres, ¿sí? Y ellos trataron de hacer cambios, ¿sí? Ellos trataron de hacer cambios, pero no se lograron hacer esas reformas sociales que dice el texto. O sea, el texto me habla de, ellos intentaron hacer reforma agraria, ¿sí? Pero no me habla de otro tipo de cambios, mejor dicho, de otro tipo de reformas, como si las vimos acá. O sea, cuando ustedes vayan a una pregunta del ICFES, quédense en textualmente lo que les está diciendo el texto. El texto les está hablando de dos revoluciones, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, ambas revoluciones sociales muy importantes para el curso de sus países y en general de la historia. Y él dice, vea, mientras que una revolución sí logró unos cambios, mientras que una revolución sí tuvo un impacto grande en el campesinado, la otra no lo logró, ¿sí? ¿Por qué? Y entonces empieza a cambiar, empieza, digamos, a comparar por qué una la logra y la otra no. Entonces dice que no, que la Revolución Mexicana fue débil, que la Revolución Mexicana después de un tiempo pasó lo que pasó, lo que yo les decía ahora, que era que pues que quienes terminaron apoderados del poder eran las personas que más tenían plata, otra vez de nuevo, y nunca pudieron hacer una reforma agraria. Entonces, si uno se da cuenta, durante todo el texto, el término que él utiliza es revolución. Son revoluciones sociales, son cambios sociales, ¿me voy a entender? Pero no son simples reformas, porque una reforma, listo, Porfirio Díaz pudo haber cambiado las cosas mediante reformas. Él estaba en el poder, él podía reformar ciertas cosas, pero Porfirio no lo hizo. Tuvo que haber una revolución, ¿sí? La gente se revoluciona, la gente se alza en las armas en contra de un Estado. Entonces, no es simplemente una reforma, no es simplemente un cambio normalito, sino que hubo toda una revolución para lograr ciertos cambios. Por eso es que no podemos decir que son reformas sociales y ya, pues porque reformas, listo, eso es lo que podría haber hecho el porfiriato con, por ejemplo, la educación o la salud, pues está haciendo reformas, ¿sí? Pero una revolución es que la gente, la sociedad civil, se alza en armas, ¿cierto?
los indígenas, las personas más pobres, los campesinos, se alzan en armas en contra de una postura del Estado, ¿sí? Entonces hay una revolución social para poder conseguir ciertas cosas. ¿Sí me hago entender? Porque no puede ser reformas y ya. Porque Sí, reformas, profe, gracias. pues reformas las hace cualquiera, pero en este caso el contexto es revolucionario, es del pueblo quien se hacen las armas, ¿listo? Bueno, entonces ya que acabamos esta, voy a volver aquí un momento para que puedan tomarle foto como de esta slide. Me avisan cuando ya pueda bajar, por favor. La persona que le iba a tomar foto ya, de una, sin mente de mente. Igual, estas se las vamos a subir ahora al Drive, entonces, pues nada, o sea, se las subimos al Drive, pues para que ustedes puedan consultar tanto las diapositivas eh, como las respuestas y pues todo, ¿sí? ¿Cuál pregunta? ¿Esta? ¿De revolución social? Profe, qué pena, queda en el drive de Nexus. Sí, en el Drive de Nexus va a quedar todo. Las grabaciones, las diapositivas, todo lo del maratón de hoy y en general todo lo hemos estado poniendo allí. Con el S11O pues ya estamos próximos a acabar, igual como ustedes saben pues cuando acabemos ahí van a quedar todas las grabaciones, va a quedar el cuadernillo ya resuelto y además pues vamos a hacer cuadernillos chéveres, entonces para que lo tengan presente pues vamos a hacer, ya vamos a empezar con los filtrados, pues que son preguntas que muy probablemente les van a salir a ustedes del 2023, 2024, pues para que ustedes puedan ir mirando eso que es importante. Y también uno entrenando que está súper chévere, que es muy reciente y que la mayoría pues, de grupos de estudio no han hecho. Entonces, pues ideal que sigan viniendo a las clases. Uno, para nosotros es muy bacano, nos motivamos a seguir haciendo clases y pues dos, para ustedes es muy bueno, entonces pues aprovechen, de verdad. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta? Esta es chévere. Dale, Angie. Este texto le servirá a un investigador para conocer la ideología de los revolucionarios mexicanos a principios del siglo XX. A. Si el texto explica la postura de los revolucionarios frente a los trabajadores. B. No, el texto se refiere a las características de la Revolución Mexicana. C. Sí, el texto explica la postura del proletario frente a los campesinos. D. No, el texto se refiere a los antecedentes ideológicos de la Revolución Mexicana. Listo, súper. Entonces, esta, como la mayoría de preguntas de sociales, pues es importante que lean bien. Si necesitan, yo me devuelvo y les muestro el texto. O no sé si alguien me puede ir como hacer el fa de tomarle como una captura al texto y mandarla por el chat. Yo sé que eso se puede, pero no sé si alguien me puede ayudar, que yo no sé cómo se hace. Profe, ponga la pregunta de nuevo. Ya voy, ya voy. Pero mientras alguien puede tomarle foto al texto y mandarlo por el chat, pues para que lo puedan tener ahí por si acaso. Que yo sé que eso se puede, pero no sé si es con una captura normalita y ya. Déjenme intento. Pero. Para mí, la chat de Nexus. No, como por el chat de Zoom. O sea, yo sé que se puede, pero bueno. En fin. La Yo otra también estoy foto, acá en el celular y nunca he podido. Vamos a dejar así. Si necesitan que suba, yo subo. ¿Listo? Ya Isabela me hizo el favor. Gracias. Listo. Chicos, manden las respuestas por la encuesta, ¿vale?
Como les mencioné, el proletariado es la clase obrera, la clase generalmente pobre, que está compuesta por campesinos, por clase obrera, los trabajadores, quienes tienen salarios más bajos, todos esos son el proletariado. Bueno, voten. Esta la están pensando mucho. Solo han votado 30 personas y están un poquito confundidos. Entonces ahora los escucho y miramos a ver y les muestro bien pues la respuesta. Pues la ideología es un conjunto de ideas o creencias, pues que se orientan hacia cierto sentido. Entonces, por ejemplo, cuando uno habla del pensamiento conservador o de la ideología conservadora, pues es un conjunto de ideas, creencias o pues percepciones sobre ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, para las personas conservadoras, pues las cosas están bien como están en la sociedad, no hay que hacer ningún cambio, hay que preservar lo tradicional es lo bueno. Eso es una ideología, el conjunto de ciertas creencias, valores e ideas sobre ciertos temas. Pero si por el contrario yo tengo una ideología de izquierda, por ejemplo, o una ideología más liberal, entonces para mí, pues lo mejor es cambiar las cosas. Todo está mal, yo creo que hay que reformar todo desde cero. Entonces, por ejemplo, digamos, una buena explicación de eso y muy chévere es que, por ejemplo, este gobierno haya hecho tantas reformas. Pues porque es un gobierno de izquierda y es un gobierno de izquierda considera eso, que la mayoría de cosas, pues hay que hacer una reforma social, hay que hacer un cambio de raíz. Y uno va y mira a otros gobiernos más conservadores y no ocurren tantas reformas como esas, porque creen que las cosas están bien como están. Entonces, una ideología es eso, un conjunto de ideas, prácticas y creencias sobre una sociedad en general. Bueno, publiquemos ya la encuesta porque ya va un tiempito. Entonces, levántenme la mano. Quiero escuchar a una persona, bueno, a varias personas, pero escuchemos a alguien que haya votado la C. Entonces, los escucho. O sea, aquí estamos para charlar, para que conversemos por qué votaron la C. Ahorita les voy a preguntar a los de la B y miramos. ¿Listo? Están ahí un poquito confundidos. Entonces, alguien que haya votado la C, ¿por qué escogió la C? No importa si se equivocan, no importa si está mal, no importa. Pues importa que ustedes entiendan, me hago entender, importa que ustedes pues les quede claro, eso es lo que verdaderamente importa. Pero pues si se equivocan, pues eso vale mondado, o sea, estamos aquí para equivocarnos, para que aprendan. Entonces, si alguien se anima, o alguien que haya votado por la B, que me diga por qué votó por la B. A ver, Grace. Ok, bueno, yo empecé descartándolas. Puedo decir, o sea, Sí, porque sí, las sí, iba descartando. sí. Ok, bueno, la dice, sí, el texto explica la postura de los revolucionarios frente a los trabajadores, pero eso sería como muy contradictorio porque los revolucionarios serían los trabajadores, ¿no? O sea, por ahí empecé. Bueno, yo elegí la B porque en sí sí son las características de la Revolución Mexicana, o sea, está describiendo lo que ocurrió. La C dice, sí, el texto explica la postura del proletariado frente a los campesinos, pero como tú dijiste, el proletariado sería la clase obrera y pues los campesinos son la clase obrera, entonces sería, no tendría lógico que explicara la postura, o sea, de los campesinos frente a los campesinos. Entonces, D dice, no, el texto se refiere a los antecedentes ideológicos de la Revolución Mexicana y no porque si te están describiendo lo que ha ocurrido con la Revolución Mexicana y los antecedentes serían lo que ocurrió antes de la Revolución Mexicana, o sea, lo que se pensaba antes de eso. Y pues si se está hablando sobre la Revolución Mexicana, entonces la D se descartaría por eso, porque no están narrando lo que ocurrió antes. Entonces, por eso no sé si estoy bien con la explicación, pero por eso yo elegí la B. Listo, Grace, gracias. ¿Alguien que haya escogido la C, que se anime a contarme por qué escogió la C? Nuevamente, no pasa nada si se equivocan, no pasa nada. Simplemente que me cuenten por qué les sonó esa. O sea, para mí es importante que ustedes pues nos cuenten, me cuenten, pues para que miremos a ver por dónde está yendo la vaina.
Y las- Señor. Yo escogí la C, pero Ajá. entonces, bueno, se supone que para que haya un proletariado, todo eso comienza pues con un grupo pequeñito. Pensé que de pronto ese proletariado tenía que comenzar pues a, ¿cómo le dijera yo? Comenzar A a pensarse la convencer a los revolución. demás, a comenzar ay, qué pena, me bloqueé, me bloqueé. No, tranqui, como a discutir sobre esos temas, a charlar, a Sí, o sea, organizar la como revolución. jalar más gente para el lado de ellos, como para Ajá. hacer un grupo de revolución mucho más grande, ¿sí, profe? Sí, 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 sí. Entonces, por eso escogí la C. Listo. Entonces, no pasa nada. Devolvámonos al texto y miremos, ¿sí? ¿Qué es lo que me está preguntando concretamente pues esta pregunta? Es que si el texto, el de arriba, ¿cierto? Solo el texto, no la información que yo les he dado sobre Revolución Mexicana, solamente el texto. Ese texto sí le serviría a un investigador para conocer la ideología de los revolucionarios mexicanos a principios de siglo, ¿sí? La ideología, es decir, ellos cómo pensaban, cuáles eran sus ideas sobre la sociedad, qué creían que estaba bien o qué creían que estaba mal, se debían cambiar las cosas o se debían quedar, ¿no? Entender como una ideología concreta, ¿sí? Sus ideas pertinentes. Entonces, vamos a devolvernos al texto y vamos a ver qué en el texto, pues, qué es lo que están haciendo cada una de las partes. Entonces, en el texto nos están diciendo, un intelectual hace el siguiente análisis de la Revolución Mexicana. Es un análisis de la revolución, ¿sí? No de la ideología de la revolución, de los revolucionarios, no de la forma en la que pensaban ellos. Es un análisis de la revolución como lo que es, como una revolución. ¿Qué tantas cosas logró? ¿Qué tantas cosas no logró? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos da un contexto de cómo surge la revolución. Entonces dice, mire, pues para ese entonces ocurría lo siguiente. Había una burguesía en los países atrasados, entre comillas, que era esa burguesía de Porfirio Díaz, esa burguesía pues blanca, terrateniente, con poder, con plata, ¿cierto? Y esa burguesía pues era incapaz de transformar de los vínculos con porque tenía vínculos con los terratenientes. Entonces, Porfirio Díaz era incapaz de hacer una reforma agraria, por ejemplo. Eso es lo que está diciendo el académico, pues porque él dice que, pues no, que en general, pues los amigos de Porfirio Díaz, pues probablemente eran grandes terratenientes, o el mismo Porfirio Díaz, y que por eso ellos nunca se vieron en la obligación como de hacer una reforma agraria. Entonces, esa es la situación. Y había un problema muy grande de la tierra en el país, lo que ya veíamos hablando, que la mayoría de tierras la tenían unos pocos y que esos pocos tenían ciertos intereses que eran diferentes a los de los campesinos y de los indígenas y de la clase pobre. Y entonces, ya, o sea, ese es el contexto que hace de la situación. Y luego dice, mire, y compara dos revoluciones muy importantes. La revolución rusa, que ocurre en 1917, que es después de la revolución mexicana, y pues la revolución mexicana. Y dice, mire, aunque Rusia sí estaba igual de atrasada que México, la revolución de ellos sí triunfó. Entonces, miren por dónde él está guiando el análisis. Él está guiando el análisis por el éxito o el fracaso de las revoluciones, ¿sí? Ah, no, pues tal revolución funcionó porque tenía esto, esto y esto. Tal revolución fracasó porque tenía esto, esto y esto. Es en general un análisis de la revolución, más no de la forma en la que pensaban los revolucionarios, ¿sí? Entonces sigamos leyendo y vamos mirando. Liderada por el proletariado, en el caso ruso, a diferencia del caso mexicano, el proletariado conquistó el poder a la cabeza del campesinado y de la mayoría de la nación. Aquí me dice que quienes lideraron la revolución fueron quienes, pues el proletariado, la clase pobre, ¿cierto? Y el campesinado. Uy, esperen, no me rayen así. Fueron el proletariado y el campesinado. Entonces, pues, ¿qué me está diciendo ahí? Pues, ¿quiénes lideraron la revolución? ¿Sí? ¿Quiénes la lideraron? Campesinos y proletariados. Pero no me está diciendo cómo pensaban ellos, no me están diciendo más información sobre su ideología, sobre si estaban de acuerdo con ciertas cosas o no, sobre la forma en la que pensaban los cambios. No me está diciendo esa información. Simplemente me está diciendo, la Revolución Mexicana se compuso de estos campesinos y tales, y ruso también, campesinos y tales. Pero, ¿qué pasó?
que la Revolución Rusa, a diferencia de la mexicana, no se detuvo tras expropiar a los terratenientes, unir a la nación y expulsar a los imperialistas, sino que pasó inmediatamente a las tareas socialistas de la expropiación de la burguesía y el establecimiento de un Estado obrero. Entonces, ¿qué es expropiación? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Algún tío de ustedes o tía ha dicho, no, es que Petro va a expropiar? ¿Qué es eso? Como ¿Cómo quitarle quitar, algo al alguien? Sí, Sí, es como quitar. ujú, es quitar propiedades. El Estado quita una propiedad en general a un privado para poder redistribuirla o hacer con esa propiedad pues lo que el Estado quiera, ¿sí? Entonces, pues no Profe, pero eso necesariamente no se da siempre. generalmente cuando no se tiene en trabajo, no se tiene en producción. También, también. No necesariamente siempre va a ser quitárselas y ya, sino que obviamente eso tiene que surtir un proceso de compra, ¿sí? Por ejemplo, si yo como Estado necesito unas tierras, pues yo se las voy a primero tratar de comprar a usted. Si usted no me las quiere vender, pues entonces voy a recurrir a la expropiación. Igual le voy a dar una plata, le voy a dar muy buena plata, pero pues las tierras ahora pasan a ser del Estado. Entonces, en la Revolución Rusa, este personaje, el intelectual, está diciendo, en la Revolución Rusa ellos sí hicieron eso. Ellos expropiaron la tierra, ¿cierto? Expropiaron, digamos, las propiedades de la clase burguesa, de la clase rica, y establecieron un Estado obrero, digamos, a servicio de los pobres, de los obreros, de los campesinos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de esta forma, pues lograron un cambio. Esto no lo logró la Revolución Mexicana. Y entonces aquí bajan y nos dicen por qué México no logró hacer lo que logró hacer la Revolución Rusa. Y entonces dice, vea, México no logró hacer lo mismo que la Revolución Mexicana, ¿por qué qué? Porque es que en México pasó algo. Y es que en México había una debilidad. La debilidad la tenía ¿quién? La Revolución Campesina. Entonces miren otra vez, el análisis se surte a partir de qué? Fortalezas y debilidades de la revolución, ¿sí? Logros y no tan logros de las revoluciones, cambios y no cambios de las revoluciones, pero gira en torno a lo que lograron o no las revoluciones. En ningún momento me está hablando de, no, y entonces se reunieron los campesinos y la clase obrera y empezaron a charlar sobre este y este tema. No, o pensaban que lo mejor para México en ese entonces era esto y no lo otro. Tampoco me está dando esa información. Entonces, como no me está dando esa información, para mí es muy difícil afirmar que, pues que serviría para hablar de la ideología. Solamente estamos hablando de las características de la revolución, tanto rusa como mexicana. Y estamos haciendo una comparación. Entonces, en la campesina, en la mexicana, ¿qué pasó? Pues el campesinado era suficientemente fuerte como para derrocar al orden existente, es decir, a la clase burguesa, a Porfirio Díaz, pero no para imprimir su histórico de México. Entonces, ¿cuál fue el error? ¿Cuál fue el gran error de la Revolución Mexicana? Pues que la Revolución Mexicana sí logró derrocar a Porfirio Díaz, pero no se quedó en el poder y no estableció ni una redistribución de la tierra, ni un establecimiento de un Estado obrero, ¿sí? No, no hizo eso. Y por eso, durante mucho tiempo, pues nunca hubo una reforma agraria. ¿Sí? Vean, acá dice, el nuevo gobierno burgués hacía llamados a los campesinos para que guardaran pacientemente una reforma agraria. Estos llamados llegaban a oídos sordos. Los campesinos habían oído muchas veces promesas vacías de los hombres en el poder, quienes fingían defender los intereses del pueblo campesino. Entonces, en México, los revolucionarios quitaron a Porfirio Díaz, pero tampoco hicieron esfuerzos por lograr revoluciones y cambios estructurales. Y por eso es que en México no se dio para ese entonces la reforma agraria, ¿sí? Pero entonces, ya habiendo visto el texto, ¿sí? ¿Qué es lo que está comparando el académico? Las características de la revolución. Si tuvo éxito o no, si por qué no tuvo éxito y por qué la otra sí, por qué una logró una reforma y la otra no, ¿sí? Son las características. En ningún momento del texto a mí me dice, no, es que los campesinos pensaban de esta forma y de otra, o los proletarios pensaban de esta forma y la otra. No, no podemos deducir eso de la esta. La D, como dijo Grace, no son los antecedentes, porque sí me habla de la Revolución Rusa, pero la Revolución Rusa es 1917, es decir, después, no son antes de la Revolución, son después, ¿sí?
Si el texto explica la postura del proletariado frente a los campesinos, no la sabemos, no la sabemos. En ningún momento nos dice, los proletarios pensaban esto de los campesinos y creían que había que hacer esto y esto y esto. No, no podemos saber cuál era su ideología o su postura frente a eso, porque nos están hablando de puras características, entonces no. Y la A, si el texto explica la postura de los revolucionarios frente a los trabajadores, tampoco, pues porque en ningún momento nos dice revolucionarios pensaban esto sobre cómo debería ser el trabajo, sobre cómo deberían ser los trabajadores. Simplemente me habla de los éxitos, fracasos de las revoluciones y por qué una fue exitosa y por qué la otra fue no tan exitosa a partir de sus características. Entonces, por eso la respuesta correcta es la B. ¿Sí quedó claro, muchachos? Creo que Sí, una pregunta. Sí, sí. señor. Entonces, el proletariado eran los mismos campesinos. En general, sí, o sea, es que proletariado se utiliza el concepto en general más para hablar de clase pobre y clase obrera, ¿sí? Los obreros. Entonces, el término, digamos, de alguna forma, pues el término es un término pues más avanzadito, digamos, de años después, cuando está en pura industrialización Europa, para referirse a eso, a la clase obrera y a la clase pues trabajadora, ¿sí? Y los campesinos, pues es diferente a esa clase obrera por el contexto y por los términos que se dan, pero pues yo se los presenté como iguales porque en la Revolución Mexicana proletariado fueron todos, es decir, la clase obrera también era el campesinado que estaba luchando por unos derechos de dignidad laboral en el campo, de dignidad laboral agraria, etcétera, 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 ¿sí? Pero bueno, proletariado, grábense eso, es como más referente a clase obrera, ciudad, y campesinos es un tipo diferente de grupo social que igualmente es vulnerado, así como los obreros. ¿Listo? ¿Claros? Un sí ahí en el chat, si quedó Señor, claro. muchas gracias. Un sí ahí en el chat, si todo quedó clarísimo, mejor dicho, ya podría hacerles un parcial de esto y ya está más claro que el agua. Bueno, hagamos esta. ¿Quién me ayuda con esta pregunta? A ver, veo manos. Gente que no haya leído. A ver quién se gana esa cuenta. A ver, David, dale. El autor del texto defiende la idea que la Revolución Mexicana fracasó porque no solucionó los problemas campesinos. ¿Qué evidencia podría usarse para apoyar esta idea? A. Un análisis de los discursos de los presidentes mexicanos del siglo XIX que muestre que se realizaron reformas agrarias. B. Un texto que demuestre que la mayoría de los líderes de la Revolución Mexicana eran de origen campesino. C. Una revisión de artículos de prensa de años posteriores a la revolución que muestre que cesaron las protestas campesinas y de una revisión de las políticas de gobiernos posteriores que muestre que ninguno hizo una reforma agraria. Gracias, David. Listo, ahí está la votación. Esta me encanta también, es una gran pregunta. Entonces hay 2 minuticos y ya para que podamos continuar con el resto de la historia que no hemos salido de México. Pero bueno, es que la Revolución Mexicana es muy importante y, por ejemplo, estas preguntas han salido ya en varios cuadernillos como oficiales del ICFES. O sea, en el 2021, cuando Gabo Martí y yo hicimos el examen, 2021-2022 salieron bastante y tienden a ser recurrentes en el examen. Entonces, pues para que lo tengan presente. A mí me salió esta y la cubana. Sí, es que es así. ¿No me puede poner un momento el texto? Ahí por el chat me una fotico del texto. O pues esperen a ver. A ver, un momentico rápido para que lo miren. Eso es correcto, Oscar. Una de las revoluciones más, digamos, uno de los cambios más sustanciales que hubo, o de las diferencias más sustanciales que hubo en la revolución, es que la revolución rusa tuvo un componente ideológico más grande. Eh, eh, justo por lo que vamos a ver ahora en la revolución rusa, pero sí, bien. Ya había un componente
pues socialista detrás. Entonces, pues sí. Profe, que así mismo fue también la Revolución Alemana, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Qué año? Eh, O, como en 1939, por ejemplo, cuando empezó Hitler con su grupo proletariado, pues es que por eso fue que me confundí en la C, porque por ejemplo, cuando yo vi ese documental, ellos crearon un pequeño grupo y comenzaron a hacer reuniones y de ahí comenzaban a llamar a toda la gente para hacer un grupo mucho más grande. sí, Entonces, creo aunque que en como ese caso, todas en el caso las... de Hitler, no podríamos decir que es una revolución social como tal. Ah, no, ok, sí, claro, sí, porque eso no Es, nos trajo consecuencias. no, es la instauración, o sea, si bien como pueden ser los inicios similares, lo de Hitler es la instauración, pues, de un régimen totalitario y de una dictadura y bueno, en general. Ahora hablamos más de eso, pero pues sí. Gracias. En México la revolución fracasó porque no fueron capaces de consolidarse y de no hacer una reforma agraria bien. Entonces, pues sí, de acuerdo, Cami. Bueno, constemos las encuestas de una vez. Votación. Bueno, muchachos, esta la tienen pero re clara. Bien. Sí, pues si él dice que la Revolución Mexicana fracasó porque no fue capaz de solucionar los problemas de los campesinos, ¿qué evidencia podríamos decir? ¿Qué evidencia podría uno utilizar para efectivamente afirmar, argumentar que no hubo cambios para los campesinos, no les solucionaron los problemas? ¿Cuál era el problema más grande de los campesinos? Pues la tierra. ¿Qué querían los campesinos? Una reforma agraria. ¿Qué evidencia puedo yo mostrar para ver que efectivamente no hubo reformas agrarias? ¿Un análisis de los discursos de los presidentes mexicanos del siglo XIX? No, porque ¿qué van a decir los discursos de los presidentes? ¿Qué creen? Esta pregunta tiene dos errores. La primera esa. ¿Qué El creen que? año, el año, Primero, eso es en el siglo XIX y la Revolución Mexicana ocurrió ¿cuándo? siglo El XX. siglo XX. Ese es el primer error. Y lo segundo, si un presidente en su discurso dice que ha hecho un montón de vainas, pues sigue siendo un discurso, está hablando mondá. Todavía no podemos creerle, digamos, no es información tangible para poder construir sobre ella un argumento, pues porque pues son solo discursos y ya, se puede quedar en las palabras. Un presidente mexicano puede hablar y hablar y hablar en su discurso que va a hacer una reforma agraria y nunca hacerla. Entonces, ¿qué tan valioso sería un discurso o no? Eso uno lo tiene que evaluar, ¿cierto? B, un texto que demuestra que la mayoría de los líderes de la Revolución Mexicana eran de origen campesino. ¿Quién me dice por qué esa no podría ser la opción correcta? Porque creo que en ningún momento en el texto nombran de que habían líderes, si no estoy mal. Sí, sí habla de unos líderes que llevaron Pero es al éxito a que la revolución, pero ¿qué dice de lo, esos líderes? o sea, lo que terminaron liderando fue la clase burguesa, ¿no? Exacto, o sea, esta persona en el texto dice, vea, sí hubo una revolución, sí derrocaron a Porfirio Díaz, pero esas personas que derrocaron a Porfirio Díaz, pues terminaron, literalmente es el meme de Thanos de se convirtieron en lo que juraron destruir, se convirtieron en una clase burguesa, pues que no le cumplió a los campesinos. Entonces, pues, ¿qué importa que la mayoría de los líderes sean de origen campesino? Esto no muestra si lograron cambios para el campesinado o si se preocuparon por ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso la B no nos serviría. C, una revisión de artículos de prensa de años posteriores a la revolución que muestre que cesaron las protestas campesinas. Si cesaron las protestas campesinas es porque los campesinos están, ¿qué? Contentos, tristes, achantados. Hubo victoria. Contentos. Pues porque están contentos. ¿Por qué qué? Porque hubo cambios. Pero ellos no van a estar contentos. No hubo cambios, no hubo reforma agraria. Entonces, muy probablemente, pues seguirían protestando. Entonces, pues esto no me mostraría que no hubo reformas, ¿cierto? Sino que sí lo solucionó, porque uno podría decir, claro, si dejan de protestar es porque las cosas sí cambiaron. Pero pues, si están felices, pues no me mostraría que no se solucionaron los problemas. ¿Listo?
¿Claros? Hay un sí en el chat. ¿Sin mente, mente? Bueno, entonces vamos ahora con la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Qué han escuchado ustedes de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué es esa vaina? Hay películas muy buenas en Netflix sobre la Primera Guerra Mundial para que utilicen la cuenta que se van a ganar. Bueno, pues sé Conflicto que la entre Primera Guerra Alemania. Mundial, Alcen la mano y yo les doy la palabra para que no nos pisemos las colas. A ver, Santiago. yo lo que escuché fue que la Primera Guerra Mundial se dio fue por Alemania. No me acuerdo Ajá. muy bien por qué era, pero sé que Alemania fue la que inició la Primera Guerra Mundial. Y sé que Sí, habían entre unos aliados que están a favor de Alemania, que sé que uno era Italia, y habían otros que era Inglaterra, creo que estaba Rusia, y en ese entonces pues no intervenía mucho Estados Unidos. Y que en esos Italia se le volteó a Alemania y se pasó a ser aliado de Inglaterra. Eso es lo que yo más o menos tengo como entendido. bien, bien, bien. A ver, David, ¿qué ha escuchado? Pues lo que yo entiendo por eso fue que comenzó por el asesinato del archiduque de Hungría. Desde ahí fue que estalló la Primera Guerra Mundial. Sí, es verdad, fue por un archiduque. Angie, ¿qué has escuchado? Creo que las estoy confundiendo, no sé muy bien. No pasa Sí nada. fue por eso, estaban los aliados y los... ay, es que eran dos nombres diferentes. Y de que, si no estoy mal, Alemania estaba tratando de tomar también el poder de Francia. Sí, por ahí va la cosa también. Bien, bien, bien. Listo, sí, sí, como dice Nicole, hubo muchas cosas que derramaron, digamos, hubo muchas gotas, pero lo que derramó el vaso fue cuando pues mataron a este príncipe, el archiduque en general, pues fue como ya, no más, ya no aguantamos más. Pero bueno, en general de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tiene que tener en cuenta? Que es 1914, 1918. Yo aquí todas las fechas se las organicé en orden cronológico. Entonces, de la más antigua a la más reciente, pues para que en el ICFES la tengan presente, porque a veces les salen esas preguntas como de organizar fechas y pues es importante que lo tengan presente. Entonces, también fue conocida como la Gran Guerra. ¿Y por qué se dio? Pues porque la mayoría de países pues tenían conflictos bélicos muy grandes, ¿cierto? ¿Por qué? Por la tierra, ¿sí? Entonces, la mayoría de potencias en ese momento, ¿cuáles eran las potencias? Pues eran Reino Unido, Alemania, Francia, esos eran los grandes países, los que tenían control sobre el territorio. Entonces, Alemania tenía un territorio grandísimo en Europa para ese entonces. Lo mismo Reino Unido y lo mismo Francia, tenían varias colonias, ¿cierto? Pero pues no contentos con eso, ellos querían seguir creciendo, ellos querían seguir expandiendo su poder, ¿cierto? Y Alemania va a ser uno de esos países problemáticos porque Alemania pues está constantemente tratando de expandir su territorio, de expandir su poder, de expandir la capacidad que tiene sobre las colonias y eso no le va a gustar a las otras potencias europeas, que son Reino Unido, Francia y demás, ¿cierto? ¿Qué pasa? Como ustedes dicen en el chat, ¿sí? Pues en el chat hubo eh, eh, varios problemas que sí, entre Alemania y Francia, pues porque Alemania quería, pues nuevamente, expandirse su poder y pues Francia y Reino Unido no cedían, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues que mataron a un personaje que era importante para uno de los dos grupos y se armó la de Troya. Entonces, para ese entonces ellos ya sabían, o sea, es obvio, si habían dos grupos con mucho poder, con mucho territorio y que se sabía que tenían una capacidad militar grande, pues en cualquier momento, por tierra o por disputas en generales o por, digamos, desencuentros que hubiese entre países, pues se podía formar la gran guerra, ¿sí? Entonces, entre ellos, pues deciden formar dos grupos o dos bandos como para protegerse entre sí. Es como, vea, mis parceros y sus parceros. Usted me ataca a mí o ataca a mis parceros y todos nos vamos contra usted, ¿sí? En pocas palabras, eso es lo que pasó. Y se forman dos grupos de parceros, ¿sí?
¿Cuáles son esos dos grupos de parceros o esas dos alianzas? Pues la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿sí? Se forman en esos años. En la Triple Entente está Francia, Inglaterra y Rusia, ¿cierto? Está Japón, Italia y Estados Unidos, que es como ese bando occidental, ese bando de, bueno, de protección a las potencias inglesas y francesas. Y por otro lado está la Triple Alianza. Entonces, ¿la Triple Alianza cuál es? La Triple Alianza está, pues, estaba Bulgaria, el Imperio Otomano, Austro-Hungría y Alemania, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues que mi parcero, Alemania, pues se puso de jodón, mataron a un parcero también al archiduque, y pues se desata la gran guerra entre estos dos bandos. Como mencionó Santi, Italia en un tiempo pues se va a pasar para otro grupo, pues porque pues indecisos los italianos, indecisos. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan de esa Primera Guerra Mundial? Es una guerra mundial que está dada por el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es una doctrina de dominación de una nación sobre otra, ¿sí? En la que se impone un gobierno, ¿cierto? Y además un dominio político, económico y territorial. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de imperialismo estadounidense, ¿por qué creen que utilizan ese término? Pues que, porque busca influir y tomar como parte importante de otros países, que él sea como la decisión máxima. Sí. Porque Estados Unidos, ¿Estados Unidos qué, perdón? Uy, no escuché. Pero bueno, sí, en general es eso, por tener una gran influencia sobre los demás países, por tener un poder muy grande sobre la organización política y económica de los demás países, por tener un control sobre lo que ocurre en esos países. Entonces, por ejemplo, les doy ejemplos de las situaciones en las que a Estados Unidos les han llamado imperialistas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una base militar en Irak, y en la guerra de Irak Estados Unidos se metió, porque es como esta cuestión de siempre estar presente, de tener un poder en general que pueda controlar política, social y económicamente al interior de otro territorio. Entonces, así Irak esté súper lejos de Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene un interés imperialista en ese territorio. Y puede ser también que lo tenga en otros países de América Latina, ¿no? Es como tener un control, una dominación sobre las formas de gobierno que hay en un territorio, sobre las formas de control político que hay en un territorio. Vean, con la revolución cubana, un poquito más antes, Estados Unidos estaba muy preocupado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaban preocupados porque creían que a América Latina iba a llegar el comunismo. Entonces se inventaron un montón de cosas, el plan Marshall, la doctrina Monroe, ¿sí? Que eran como, pues en general, planes para proteger a América Latina del comunismo y del socialismo. Pero pues eso es una cuestión imperialista, es imponer un sistema de gobierno, un sistema político en unos gobiernos específicos. Y lo mismo uno lo puede pensar pues del otro bando, ¿no? Un imperialismo socialista, pues que también buscaba hacer lo mismo, ¿no? Imponer su modelo sobre ciertos países y naciones. Entonces, ¿está claro qué es el imperialismo? Es una cuestión de territorio, y no solo de territorio, sino también de dominación política, económica y en general de gobierno sobre ese territorio. ¿Listo? ¿Listo? Un sí ahí en el chat si está claro. ¿Por qué tiene que ver en esta primera guerra? Porque es una guerra que se da meramente por la disputa territorial. La disputa territorial y de poder de las grandes potencias que querían imponerse, ¿sí? Que querían tener un poder imperial sobre ciertos territorios. Y pues al enfrentarse las unas con las otras, pues sale una guerra. ¿Qué es lo que nos dejó esa guerra? Pues fue un caos. O sea, esa guerra fue, mejor dicho, Europa antes era el referente. Europa, lo que yo les decía, para personas como Porfirio Díaz, Europa era lo máximo, la retrochimba. Pero no, con la Primera Guerra Mundial deja en evidencia que Europa tampoco es que sea la última Coca-Cola del desierto. Y Europa queda destruida. No tanto como en la Segunda Guerra Mundial, pero Europa sí queda destruida, ¿cierto? Sí queda destruida. Y eso también se ve en repercusión en los países que eran colonias de estas grandes potencias.
es decir, en las colonias francesas, en las colonias alemanas y en las colonias del Reino Unido, que es pues una disputa política entre las grandes potencias mundiales. ¿Por qué es conocida esta guerra? Y digamos, ¿qué tienen que tener en cuenta ustedes? Es conocida también por ser la guerra de las trincheras, ¿sí? Entonces, la forma en la que se daba la guerra era a través de trincheras. ¿Alguien sabe qué es una trinchera? Que me diga, yo sé que es una No trinchera. eran como unos Es como un huecos, lugar donde la gente combate, ¿no? Sí, pero ¿cómo eran es como ese unos lugar? huecos donde se escondían. Exacto, es un hueco en la tierra y ahí se meten los soldados y pues los soldados disparan a lo lejos en esos huecos, pues porque en general están más seguros pues ahí dentro. Esas son las Como trincheras. una zanja. Exacto, son zanjas. De ahí les recomiendo esta película, es que no me acuerdo si este es el nombre, pero el actor es este, el de Spider-Man, no Tom Holland, sino el otro, Andrew Garfield. Este, es que creo que es el último hombre. Es muy buena esa película y es de la Primera Guerra Mundial también. Se la recomiendo, pues me parece muy buena. Y el tipo, o sea, en general, pues luego lo vamos a ver en otras clases, pero él, pues apela a que él no quiere ir a la guerra con armas porque, pues, pues para él eso no está bien. Y en Colombia eso es un derecho fundamental, el derecho a la libre conciencia. Pero bueno, el caso es que la película es muy chévere, se la recomiendo, véansela, me parece muy bacana. Eh, creo que se llama así, creo que se llama El último hombre en pie, pero Sí, se alguien llama el confirme el último. nombre. Alguien que me confirme el nombre está Sí, bien. se llama así, profe. Se llama el último. Es la historia de Sí, se llama El último hombre. Listo. Entonces sí, esa, es muy buena y de verdad se la recomiendo, como que de verdad tiene un muy buen mensaje político, histórico y en general pues habla de eso, de la libre conciencia, como de si yo creo que las armas están mal, a mí el ejército no me puede obligar nunca a pues yo coger un arma, a empuñar un arma. Eso es un derecho fundamental, por ejemplo, en Colombia. Entonces es muy loco. Y pues también, porque es importante, pues porque final de la guerra, pues va a ser muy importante para entender cómo surge la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pocas palabras, aquí Alemania quedó como la gran perdedora de la guerra. Esta guerra la ganó la Triple Alianza, que entonces la ganó pues Reino Unido, Francia, ¿cierto? Estados Unidos, el bloque de la Alianza, y Alemania quedó como el gran perdedor, ¿sí? Pues destruyó un montón de cosas. Entonces hubo un concilio, hubo un tratado para poder solucionar eso, para poder solucionar quién iba a restaurar Europa, y fue el Tratado de Versalles en 1919. Y en ese Tratado de Versalles se dijo lo siguiente: Alemania, parcero, tú te pasaste o sea, viniste aquí a jodernos por tierra, perdiste la guerra y destruiste casi toda Europa. Muy, muy bonito, ¿no? Y entonces a Alemania le van a decir, parcero, tú te tienes que comprometer a arreglar los daños de la guerra y a pagarnos un montón de plata por los costos pues que tuvo la misma guerra. Y eso se definió en el Tratado de Versalles de 1919, ¿sí? ¿Qué pasó? Que los alemanes no quedaron muy contentos con esa decisión y años después pues se iban a vengar. Entonces, pues luego lo vamos a ver, ¿sí? ¿Estoy claro con lo que he dicho? Sí, profe. Profe, Alemania es de la Triple Alianza, perdón. La Triple Entente es la que quedó como gran ganadora. ¿Listo? Que ahí yo profe, una pregunta. señor. Adolfo estuvo en esa primera, ¿cierto? Participando pues de esa revolución, se puede decir, Dicen que ¿cierto? le salvaron la vida. Eso Creo que dicen. él sí tuvo como que una pérdida, bueno, algo así como en un ojo y eso, y de ahí fue como que le creció el odio. Vea, pues yo no estaba Yo enterado de eso. escuché, profe, que al man le Mm, perdonaron la vida, que estaba, digamos, eh, caminando y un soldado estadounidense, creo que le perdonó la vida. Sí, Creo que el tenga. trabajo de él era llevar los mensajes, las cartas entre trincheras. Sí, porque él no era Estaban hablando militar, ustedes o ahorita. sea, él, Mm. Sí, no, él era como el mensajero de llevarlos.
Muchachos, ¿quién ganó la guerra? Para que quede claro, quien ganó la guerra fue la Triple Entente. Es que yo me confundí ahí de nombres, los troqué, pero quien ganó la guerra fue la Triple Entente, es decir, Francia, Inglaterra, todo ese grupo en general, pues ellos fueron los que ganaron la guerra. Y el gran perdedor de la Primera Guerra fue Alemania, ¿sí? Porque a Alemania fue al que lo pusieron a pagar los destrozos de la guerra. Le pusieron a pagar un montón de plata, le prohibieron, a los alemanes le prohibieron en esa primera guerra seguir invirtiendo plata en armas. Es decir, Alemania no podía meter plata a inversión militar, no podía desarrollar nuevas armas, no podía. Todo eso se definió en un congreso, en tratado, que fue el Tratado de Versalles de 1919, en donde Alemania se comprometía a, bueno, yo como gran perdedor, pues me comprometo a arreglar Europa y a dar un montón de plata y a no producir armas, etcétera. Como que Alemania dijo, sí, 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 ya entendí, yo me voy a portar bien. Pero, como vamos a ver más adelante, a los parceros no les gustó mucho esa decisión y tomaron represalias años después, en la Segunda Guerra. Fue un conflicto de territorios, Evelyn. O sea, fue como las grandes potencias mundiales pues querían tener dominio territorial y pues pues no les gustaba mucho. O sea, en general, a las potencias a las potencias no les gusta competir por poder, ellos quieren tener el poder absoluto y pues se dio por eso, porque Alemania quería pues invadir una parte de Francia porque no le había dado el control sobre los territorios, Francia se emberraca y pues están en constante tensión y entonces en eso matan al archiduque de Hungría, no estoy mal, y pues el parcero es un man muy importante y pues bueno, eso es lo que desata la guerra en general entre los dos grupos que ya vimos ahora. Entonces pues sí. Bueno, entonces, acá me pasé. Entonces, luego llegamos a la Revolución Rusa. Después de esa Primera Guerra Mundial caótica, llegamos a la Revolución Rusa, a las 12. Entonces, ¿qué pasa en la Revolución Rusa? La Revolución Rusa, pues, es un problema grande, ¿cierto? Porque, pues, Europa, como les dijimos, estaba devastada, ¿cierto? Buena parte de Europa estaba devastada. Y eh, eh, esto va a llevar a que las clases más pobres pues sean las más afectadas por la guerra. ¿Cuáles son esas clases más pobres? Pues son la clase obrera, por lo menos en esta parte del mundo. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tienen que saber sobre la Revolución Rusa? Es que hay dos corrientes ideológicas. Primero, la Revolución Rusa es en 1917. ¿Listo? Es después de la Primera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial es en 1914. ¿Listo? Entonces, la Revolución ¿Puede Rusa, repetir las fechas, por favor? listo, entonces, Revolución Mexicana, 1910. Revolución Rusa, 1917. Y Primera Guerra Mundial, 1914. Gracias. Oye, el micrófono Profe, ¿en qué año finaliza la Revolución Rusa? como en el 21-22, si no estoy mal, pero ahora miramos. Como que esa no dura tanto como las otras, pero sí tiene un gran impacto, como lo que decíamos ahora arribita, que pues logró consolidar un montón de cambios pues en ese entonces. Entonces, bueno, rápidamente de la Revolución Rusa hay que saber dos cosas. Hay dos corrientes ideológicas de la revolución, ¿cierto? La primera están, bueno, o dos grupos sociales, como los quieran identificar, los bolcheviques y los zares, ¿sí? Es una forma de organización social. Es como, por ejemplo, aquí en Colombia que nos organizamos por estratos. Ah, usted es estrato 6, yo soy estrato 1, ¿sí? En ese momento, ellos se organizaban así, bolcheviques y zares. Es una forma de organización social, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay un grupo que es extremadamente pobre y hay un grupo que es extremadamente rico. ¿Los bolcheviques qué creen que son? O mejor dicho, si saben, cuáles son los ricos y cuáles son los pobres? Los ricos son los zares Los y ricos serían los los bolcheviques. bolcheviques. Los Uy, bolcheviques. pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Para mí los ricos serían los zaristas Ricos y de los pobres Nacional, serían los los pobres bolcheviques. los de Nacional. Pónganse de acuerdo. ¿Los bolcheviques son qué? Los pobres. Pobres. Los ricos. Para mí pobres. Los ricos serían Los los ricos. zaristas.
Sí, miren, los bolcheviques son la clase obrera, son la clase pobre, ¿cierto? Y los zares son la gente de plata, en general la burguesía, ¿sí? Esa era la organización social que había en Rusia para ese momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Que como Rusia estaba devastada y como también había un problema muy grande de desigualdad entre la clase obrera y la clase rica, pues nace una revolución, así como en México. En México había una gran desigualdad en torno a la tierra. Aquí había una desigualdad económica muy grande entre clase obrera y pues clase burguesa. Entonces, la clase obrera, pues lo que va a hacer, pues es revolucionarse. Entonces, los bolcheviques se revolucionan en contra de los zares, ¿cierto? Para combatir la oligarquía, para combatir a quienes más tienen plata, a quienes tienen el poder. Y esto es conocido como la materialización del comunismo, porque como lo hablábamos arriba, como había dicho Oscar, la revolución rusa tiene un componente ideológico más fuerte, ¿cierto? La revolución rusa tiene unas banderas detrás ya comunistas y en general, pues sí, de esa corriente ideológica, ¿sí? De que quien jode a la sociedad, en pocas palabras, es pues la burguesía, ¿sí? Quienes pagan las consecuencias, quienes tienen los mayores gastos, quienes, mejor dicho, están más jodidos, pues es la clase obrera. Entonces ya había una conciencia de clase por parte de los bolcheviques y pues ellos se revolucionan en torno a eso. También es una revolución armada, al igual que la mexicana, inspira a otras revoluciones sociales como, ¿cuál revolución creen que inspira esta? O sea, como esta inspira otras revoluciones. ¿Cuál creen que son esas otras revoluciones? La cubana. Exacto. Esta es una La revolución que va a inspirar años después, en 1950 y 1900, no me acuerdo si es 59 o 50, pero bueno, 1959, otras revoluciones, como la Revolución Cubana. Entonces es muy loco que haya llegado hasta allá, ¿sí? ¿Qué pasa? Que con la revolución se instaura un gobierno de un partido único, que esto es pues pocas palabras que se vuelve un poco más autoritario, liderado por Lenin y Stalin. Pues nada, es importante entenderla porque es la materialización del comunismo, también se da a partir de pues grandes desigualdades sociales, hay dos grupos importantes, de eso creo que el ICFES no pregunta mayor cosa, como yo les puse ahí toda la información relevante. ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre esa revolución? Ok, así un resumen muy corto que es la Revolución Rusa. Qué pena. Señor, Así un pequeño resumen que es la Revolución Rusa. listo, pues no. La Revolución Rusa, al igual que la Revolución Mexicana, es una revolución que se da por asuntos de clase. Había una gran desigualdad entre la clase obrera y la clase más rica del país. En ese momento, los zares eran los más ricos del país y los bolcheviques eran la clase pobre y obrera. A los bolcheviques les parece que eso no es justo, no les parece justo ganar salarios muy poco dignos, no les parece muy justo hablar pues de desigualdad de clase, desigualdad social, no les parece justo vivir como en un país en el que hayan ese tipo de desigualdades. Entonces, ellos se alzan en armas en contra del gobierno, que en ese entonces, al igual que en México, era un gobierno construido por los zares, ¿sí? Que en buena medida, pues los zares son la clase pues rica, la burguesía, ¿cierto? Derrocan el gobierno y forman un gobierno de único partido, un gobierno de único partido de bolcheviques, de pues clase obrera. Entonces es un gobierno obrero, es un estado obrero, como lo que veíamos arriba en el texto, lo que decía la academia. Es un estado obrero, ¿cierto? ¿Por qué digo que es la materialización del comunismo? Porque, pues, en buena medida, pues, por ese entonces Marx y Engels, exacto, estaban escribiendo un manifiesto comunista y estaban escribiendo, pues, este tipo de ideas sobre la organización social. Hay una clase burguesa que nos tiene jodidos, hay una clase pobre que está jodida, ¿cierto? Y empieza a hablar de cómo se estructuran esas relaciones de desigualdad. No, que la clase burguesa pues suscribe el capital de los más pobres, adquiere su mano de obra y paga menos de lo que debería, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, pues nada, eso es lo que ocurre, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Luego, pues ya ese es como el breve resumen. Luego vamos para 1929. ¿Qué ocurrió en 1929?
La Gran Depresión que fue La, La la Gran caída de la, la caída Depresión. la caída de de la bolsa de bolsa de valores. valores. Exacto. Y alcen la mano para que para que podamos hablar todos. ¿Qué es la bolsa de valores? ¿Qué es eso? La plata, profe. ¿Pero qué es? ¿Cómo funciona? El valor que tiene el dinero. Creo que la bolsa de valores viene de acuerdo a las finanzas de las empresas, ¿no? Todo Sí, lo que invierten Son las empresas son las acciones. exacto. ok, Son las para acciones. competir con otros mercados internacionales, si no estoy mal. Exacto. Entonces, es un mercado de acciones de empresas a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, supongamos que yo soy el dueño de Ecopetrol, ¿cierto? Pues yo cotizo en la bolsa, ¿sí? Mis acciones. ¿Cuánto vale una acción de Ecopetrol? No sé cuánto estará valiendo, como 30.000 pesos, no es tan cara. Eh, pero bueno, cotizo mis acciones, ¿cierto? Entonces, si usted quiere ser accionista de mi empresa, si usted quiere tener una partecita de mi empresa, y cuando mi empresa le vaya bien, usted gane un porcentaje también, pues usted tiene que comprar una acción, tiene que comprar una acción de Ecopetrol. Así funcionan las acciones. Es un mercado financiero, ¿sí? Yo compro acciones porque para mí es rentable, porque yo invierto plata y de esa plata la puedo duplicar o triplicar o cuadriplicar dependiendo de cómo esté la empresa y la economía mundial. Es muy chévere, yo la plata me la puedo, mejor dicho, el mercado financiero es re bacano, porque yo tengo una plata ahorrada y esa plata ahorrada la puedo convertir en inversión y puedo invertir un montón de cosas más. Pero así como es de chévere y de bacano, es muy riesgoso, porque el mercado financiero es muy volátil y poco estable. Hoy en día una empresa puede estar súper bien, pero al día de mañana la empresa se puede ir a la quiebra, ¿sí? Y por eso todas las acciones se irían a la quiebra. ¿Qué pasó en 1929? En esa bolsa de valores, ¿sí? Hubo una crisis económica a nivel mundial porque la mayoría de personas en general y en las empresas hicieron especulación sobre un grupo de acciones. Es decir, esas acciones de tal y tal empresa van a subir, ¿cierto? Y empezaron a especular sobre eso. Las acciones van a mejorar, las cosas van a cambiar, vamos a poder sacar mucha plata de eso, ¿cierto? Empezaron a crear esas acciones, vamos a poder invertir una buena cantidad, empezaron a meter su plata en ese grupo de acciones y adivinen qué pasó con las acciones. Se cayeron al piso. Inflaron mucho. La especulación fue en contra de la realidad del mercado, de la realidad de la economía. Entonces, toda esa gente que había metido la plata a acciones, ¿qué creen que les pasó? Pues les dijeron, ya mile perdón, ya permijo, o sea, ya la plata se perdió. Entonces, empresas gigantes que habían metido casi todo el capital a la bolsa de valores perdieron su dinero. Trabajadores se quedaron pues sin empleo porque no había plata para contratarlos. Productos en general escasearon en Estados Unidos porque no había plata para comprarlos. O sea, en Colombia se dice muchas veces que el café es una economía de ponqué, porque pues el café no es que sea necesario, lo compramos porque pues es rico y nos gusta, pero cuando uno está en la mala, uno no tiene nada de plata, pues uno compra lo necesario, papel higiénico, granos, lo necesario, ¿sí? No se pone a comprar café. Entonces por eso en 1929 no, Estados Unidos nos dejó de comprar mucho café, por si no lo sabían. Es importante porque el mercado se cayó a nivel mundial, ¿sí? Y pues eso fue, mejor dicho, re loco. De aquí también sale el Black Thursday, que es muy importante, pues que ustedes lo conocerán con otras palabras, Viernes Negro, bueno, etcétera, que es como de rebajas, pero bueno, en ese entonces el contexto era un poco duriel. Y sí, Latinoamérica entra en un proteccionismo económico porque no hay nadie quien le compre, entonces le toca depender de su propio mercado y por eso pues va a cambiar de esa forma. Sí, David. Pero, profe, y en sí ellos cómo se recuperaron de Serenda caída. Pues eso fue diversificando el mercado, lo mismo fue como con un proteccionismo, o sea, al igual que en Latinoamérica, como decían por ahí en el chat ropero, fue en Estados Unidos con un proteccionismo muy grande. Entonces, por ejemplo, si antes Estados Unidos le comerciaba, mejor dicho, le compraba petróleo a otras naciones o le compraba café a Colombia, pues empezó a reducir los gastos que tenía en general y a invertir pues en pagos de deuda, e invertir en general en la recuperación económica, ¿sí? Que eso se da pues a través de una política monetaria contracíclica y bueno,
Eso es más complejo de lo que uno creería, pero en pocas palabras, la plata la invirtieron allá, se pusieron modo ahorro y dejaron de gastar en un montón de cosas de las que gastaban antes, por ejemplo, como el café. Eso es muy interesante. Entonces, pues sí. Y en Latinoamérica ahí inicia el proteccionismo económico. Pues no es que inicie, pero sí entramos a una era de proteccionismo económico muy fuerte. Entonces, pues sí. Bueno, ¿ustedes qué dicen? ¿Continuamos o dejamos para continuar la próxima clase? Porque veo que no me va a alcanzar el tiempo. ¿Qué dicen? Dejamos para continuar la próxima clase, profe. ¿Cómo se han sentido hasta ahora? Uy, Profe, profe, la chévere. verdad, bacano, Súper chévere. Bacano. muy Eh, bacano, la verdad. profe, una pregunta, pero ¿seguimos con este tema ahorita a las 2 o ya No, no, no. entramos en otro? Ahora las dos tienen clase con Martín. Es clase de química teórica. Ah, Entonces, pues igual métanse y esta clase la retomamos cuando tan pronto se pueda. O sea, puede ser el próximo sábado también a la misma hora, si les gustó, o puede ser entre semana también. Pues lo que pasa es que entre semana hacemos son cuadernillos. Entonces, es importante también. Y pues nada, que sepan que estoy muy contento, de verdad. Muchas gracias por haber venido. Eso me pone a mí muy feliz, me da emociones para dar la clase. Yo me emociono dando clase y eso me gusta mucho y me gusta mucho que participen, es muy chévere. La historia es muy bonita cuando a uno se la cuentan chévere, no cuando es aburrida. La historia es muy bacana cuando uno se la cuentan entre parceros, no cuando es aburrida. La historia es muy bonita cuando uno la charla, la discute. Entonces, de verdad les agradezco mucho por haber estado. Para mí es muy bonito nuevamente que entren. Entonces, pues nada, entren a las clases. Ahora yo los veré entrando a la de Martín y pues nos vemos. Me gustaría poder alcanzar a terminar esta segunda parte de historia que es muy chévere. ¿Listo? Profe, qué pena, ¿usted es profesor de ciencias sociales? Señor, ¿Usted es profesor de ciencias sociales? yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Ya voy en sexto semestre y sí, he sido profesor de Ciencias Sociales en el ICFES ya como por unos buenos 4 años. He trabajado en varios pre-ICFES, he trabajado de forma independiente, he dado clases gratis, así como estoy dando con ustedes. Entonces sí, y pues sí, yo saqué 442 en la prueba. Pues nada, de verdad muchas gracias por venir y los veo ahora entonces con Martín, ¿vale? Esta grabación se la subimos al drive del grupo de estudio, al igual que las diapositivas. ¿Listo? Profe, ¿a qué hora es la otra clase? A las 2. Ah, gracias. ¿Puedes subir un momento la diapositiva, por favor? Dime. Que si puedes subir un momento la diapositiva, por favor, para ¿A qué tomarle parte? en captura. ¿A qué parte? profe, gracias por la clase, que esté bien. Gracias, John, a su merced por venir. ¿A dónde subo? Profe, gracias, muy buena la Ay, clase. gracias. Vale, gracias, David. Profe, muchas gracias por la clase, Gracias, la verdad profe. estuvo súper genial, explicó la verdad muy bien y estuvo muy chévere, la verdad. Gracias, Santi. Profe, ¿podrías poner Muchas la gracias. diapositiva de la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra, ok. Profe, gracias, se le agradece lo que hace. Gracias a ustedes. Chao, que les vaya bien. Nos vemos ahora más tarde. Yo les subo esta grabación y la presentación al link. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Lo que pasa es que yo soy nueva, yo ingresé hoy a las clases y quería saber las graduaciones en qué parte quedan. Me dicen que por un grupo, pero la verdad no sé dónde. ¿Alguien me podría, porfa, ayudar a pasar el grupo o el link del grupo? Es que yo no tengo abierto el link de grupo del AU4, el que creamos ayer. Ese creo que tiene cupos, ¿o no? Que es que los otros ya se llenaron. ¿Me podrías ayudar, Grace, con el AU4? O únanse al canal también, y por ahí les vamos a estar pasando como toda la información también. El canal de WhatsApp es muy importante. Calle 28, número 2427 y paga con bonos Sodexo o cualquiera de nuestros sistemas de crédito. Sin crédito, adiós Urpay. Oferta válida hasta el 7 de julio y hasta agosto. Creo que al AU4 ya se puede entrar. O sea, intenten a ver si al AU4 ya se puede entrar y si ya pueden entrar al canal de Nexus, que ya somos 330 personas. Entonces, de verdad, pues chévere. Y en los grupos de estudio ya somos 2000, pero pues sigue faltando gente que entre. Entonces, porfa, anímense, entren. Eso es chévere.
la U4, profe. Dime. A mí no me deja entrar a la U4, me dice que ya hay mucha gente ahí. El A4 Sí, ya ya está está lleno. lleno, pero no está por el canal. Esperen, reviso a ver si ya está lleno o si es que no deja por... No, es que ya creo que ya no deja por la comunidad. No, métanse mientras tanto al canal. Igual ahí por el canal les mandamos el link de las grabaciones y todo. ¿Listo? Porfa. El canal es Listo, muchas primordial. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bueno, que les vaya bien. Con mucho gusto. Santiago, si quieres puedo compartir el link de Nexitos. ¿Te acuerdas del grupo? Pues ese Sí, tiene bastante, sí, pero no creo sé. que es mejor que no, porque como nosotros todavía no tenemos el admin de ese, o tú sí eres admin ahí. Sí, yo lo tengo. Y yo se lo di a Gabriel, si no estoy mal también. Ah, entonces Pues sí. por si, porque ya los paso. Sí, sí, sí. Listo. De una. Entonces, porfa, compartan, únanse a ese link si quieren. El canal se llama Nexus. Nexus. En mayúscula. Listo. Entonces, pues nada, voy a dejar de compartir. Terminamos esta clase cuando podamos. Ahí les vamos a mandar el link. Estén pendientes de los grupos. E igual la grabación de